¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a Espiral. Si uno acude a las encuestas de percepción, cierto que los mexicanos no nos sentimos todavía en un país más seguro si se compara con lo que sucedía hace 3, 4 años. Sin embargo, si acudimos a los datos duros, el número de homicidios, por ejemplo, por cada 100,000 habitantes, claramente hay una curva tendencial a la baja que nos implica un mejor país, por lo pronto, con respecto a la violencia. Hay, desde luego, otros delitos que han subido y otras variables que nos estarían indicando tener alerta y cuidado, pero claramente el número de homicidios por 100,000 habitantes está descendiendo. Este es el balance que se puede hacer en materia de seguridad con respecto a los 3 primeros años de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Sin embargo, hay que ir a elementos más complejos para entender qué ha ido pasando en distintos rubros. Por ejemplo, el de lavado de dinero en su combate, en el de la procuración de justicia, en el del papel del ejército, en el papel del Estado frente a la violación de derechos humanos. Y entonces el asunto se nos vuelve, en perspectiva, mucho más interesante de análisis. Hoy vamos a hacer este balance. Hemos invitado a Edgardo Buscaglia para que nos hable del tema lavado de dinero, justamente a partir de un libro que acaba de presentar en esta materia. Y por el otro lado, con Eduardo Guerrero y Carlos Vilalta, 2 expertos consagrados en el país en materia de datos duros con respecto a la seguridad. Hoy hablaremos de este balance necesario a 3 años del gobierno de la República. Comenzamos. Bueno, es un regalo para Espiral tener a Edgardo Buscaglia. Ya lo decía yo en la introducción, nos acompañó casi al principio del programa, hace 7, 8 años. Y hoy, Edgardo, vuelve a estar aquí, a veces con temas nuevos, otro con temas muy viejos. Así es. Me da mucho gusto tener. Qué gustazo, Ricardo, qué gustazo regresar después de tantos años. Tuvimos el primer año acá. Habíamos comenzado 3, 4 meses antes, Así cuando es. la verdad era muy difícil leer, entender lo que estaba ocurriendo con la violencia, con la inseguridad, con el crimen organizado, y nos acompañaste para traernos experiencia internacional que servía de lentes para mirar la realidad. Sí. Te he seguido la trayectoria, tus opiniones, tus otros libros, pero sí recuerdo muy bien que uno de los pilares, 3 o 4 que planteaste, era justamente el más obvio: follow the money. Si no entran a una revisión de cómo se financia el crimen organizado, cuáles son sus fuentes de ingresos, cómo esconden y lavan su dinero, no va a haber forma de resolver este problema tan grave. Y nuevamente tenemos ahora lavado de dinero y corrupción política, el arte de la delincuencia organizada internacional. ¿Te acuerdas de los pilares del Plan Mérida? Bueno, estos son los pilares del Plan Buscaglia. A ver, ¿cómo viene el libro? ¿Por qué sentarte en lavado de dinero nuevamente a tantos años después? Es que las redes criminales a lo largo de la historia que hemos evaluado, y en este libro referenciamos muchos trabajos de colegas de muchos países: Italia, Australia, Inglaterra, Estados Unidos, etc. Tú vas a ver un común denominador. Estas redes criminales normalmente se meten en el financiamiento de campañas políticas, meten mucho dinero a licitaciones, en el caso italiano, por ejemplo, donde te encuentras que 25% de los ingresos de las redes criminales italianas en promedio vienen de licitaciones públicas. Le meten mucho dinero al Estado para lavar dinero. Se meten en los intestinos del sector público y en el financiamiento de actividades políticas. Y México no es excepción. Entonces, lo que hacemos nosotros un poco es evaluar en qué estado te encuentras con los controles patrimoniales de cada país. Y en algunos países hay mejores controles patrimoniales que en otros, nadie duda de eso. Y tratamos de mostrarles a los lectores, o intento, cuáles países han intentado incrementar la frecuencia de controles patrimoniales sobre las actividades políticas, auditorías a partidos políticos, auditorías a campañas políticas, y además todo lo que se refiere al lavado de dinero en sí mismo, que es una vez que ellos obtienen recursos a través de muchos tipos de delitos, ellos intentan ocultar el origen de esos recursos, porque el origen
surge de un delito complejo, la compra-venta de un ser humano, o el tráfico de armas o drogas o lo que sea, y lo intentan ocultar a través de muchas transacciones sofisticadas, que muchas veces van a parar a fondos de inversión en las Islas Caimanes, donde no se puede determinar los nombres de los directores, no se sabe quién está detrás, paraísos fiscales en general, después compran deuda pública o se meten en inversiones en inmobiliarias en Bulgaria, o sea, tienen una arquitectura internacional. Y si tú observas los casos que sí se han judicializado de lavado de dinero en los últimos 10 años, te maravilla la creatividad que estos tipos tienen. Por eso el subtítulo es El arte de la delincuencia organizada. Es creativo el trabajo. Déjame separar los temas para abordarlos con lentitud, con parsimonia. Ya lo has advertido muchas veces. Parte del problema serio es que la política democrática se vuelve adicta a este recurso de origen ilícito. Y lo peor es que de pronto vemos distintos partidos, distintos candidatos compitiendo no por los votos, sino por ese financiamiento. Tú conoces bien la experiencia internacional, esa es justamente tu ventaja competitiva. Ayúdame a entender en dónde se ha podido parar este ácido corrosivo de la corrupción democrática. Mira, no hay paraísos, pero por ejemplo la profesora Susan Rose Ackerman de Yale, que es la madre de John Ackerman, publicó hace unos 10 años unos trabajos excepcionales donde hacía comparativos de los sistemas electorales. Entonces, en los sistemas electorales, algunos tienen sistemas electorales con listas primarias, de candidaturas primarias abiertas, y en otros cerradas, donde son los caciques de los partidos los que deciden si tú puedes o no entrar en la lista. México está en este segundo grupo, donde los caciques tienen mucho poder, los locales, los federales. Los dirigentes de partidos. Los dirigentes de partidos tienen mucho poder para decidir si tú tienes vida política por delante o no. En otros sistemas tienes listas electorales abiertas, donde son los habitantes de la colonia los que deciden. Democracia interna, los Democracia partidos. interna y demás. Los pedazos del rompecabezas tienen que estar en su lugar. Tenés que tener, por un lado, un sistema de listas abiertas, donde no sea tan fácil pagarle a un cacique para colocar a su candidato. Por otro lado, mejores controles patrimoniales con auditorías de campañas, auditorías sociales, auditorías internas al Estado, para que sea menos factible que te metan lana sucia. Y si te van a meter lana a los empresarios, que esté más regulado como en Estados Unidos, donde podemos discutir si es ético o no, pero tiene que regularse para que sea abierto. Y hoy, a través de entrevistas que nosotros realizamos con políticos mexicanos de todos los partidos, ellos te dicen informalmente, claramente, que a ellos les queda muy poco dinero de lo que les da el partido y se tienen que comenzar a financiar a través de dinero de otras empresas, y en muchos casos no es lícito. Entonces tenés un problema de controles patrimoniales en la misma actividad política y que te la va corrompiendo, te la va pervirtiendo, y un poco uno objeta al término democracia. Cuando tú aplicas el término democracia a un proceso electoral en donde los niveles de fraude son altos y donde tenés además mucha entrada de dinero. Déjame poner una de las peores tragedias que hemos enfrentado. José Luis Abarca, hoy es presunto inculpado, presunto culpable de la desaparición de los normalistas, pero todo indica a que este individuo con recursos importantes se compró una presidencia municipal y en la caja de la presidencia municipal, en la caja de Conflicts, había una policía municipal que usó a su antojo. A ver, ¿cómo te enfrentas, no a uno, sino a probablemente cientos de casos en México, donde un individuo con ese poder económico, que no viene de sus joyerías, sino del crimen organizado, es capaz de comprar regidurías, presidencias municipales, sindicaturas? No, la delincuencia organizada tiene un componente político importante, y el Estado mexicano, por eso yo siempre lo clasifico como un Estado fragmentado. Tenés a miles de Abarcas, tenés muchos Arturos Durazos en este país, que ya no están centralizados alrededor. Los más de jóvenes los no lo recordarán, pero en efecto fue una figura importante en los años 70. Claro, y tú te encuentras con muchos Arturos Durazos que ya no están centralizados en Los Pinos, con una corrupción más organizada, sino con una corrupción descentralizada, donde cada uno se financia como quiere. Estos ejemplos que tú pones se caracterizan por policías paramilitares que le hacen el trabajo sucio a estos políticos. Entonces, Abarca es una pequeña muestra de lo que está sucediendo en todo el país. No es excepción. No, no es excepción, es lo normal. Entonces, cada uno de ellos tiene un grupo paramilitar, cada uno de ellos tiene sus fondos de inversiones, ilegales, por supuesto, en donde le meten dinero la delincuencia organizada como empresarios, ahí se mezcla todo tipo de dineros, y ellos con eso se van financiando las carreras políticas. Te escuché una propuesta que me llamó mucho la atención, ojalá te hubieran hecho caso hace algunos años.
pactos políticos de los partidos para cerrarles todos la puerta a cualquier agente con este corte. Eso se tiene que hacer no solamente con un convenio de palabra o firmado, se tiene que hacer con actos, como decíamos antes, auditorías que vengan de diferentes lugares. No solamente poner todos los huevos en una canasta con una sola auditoría, sino permitir, por ejemplo, que se comiencen a implementar lo que los brasileiros llaman auditorías sociales de presupuestos, auditorías sociales de financiamientos electorales, donde la sociedad tiene auditores elegidos por asambleas ciudadanas para que comiencen a ejercer un rol técnico. Desde Porto Alegre en el 89 están haciendo auditorías los brasileiros. Estas son cosas que se hacen en 1.100 ciudades del planeta, por ejemplo, y que de alguna manera hacen un poco más difícil que la corrupción sea tan fácil, sea tan probable como lo es hoy en México. Y después tenés auditorías internas al Estado, tenés que saber de dónde sale la deuda, a dónde va la deuda pública. Recién ahora están consolidando los números de la deuda pública de los estados, donde ahí tú ves que en Italia le ponen dinero, por ejemplo. Entonces yo lo que trato de hacer es traerte un patrón internacional de comportamiento de estos grupos para que tú tengas una idea, todo el menú de opciones que la delincuencia organizada mexicana tiene frente a sí. Y tenés que comenzar a cerrarle, como tú dices, canales para que estos tipos no entren tan fácilmente. Como ves, no estamos hablando de aumentar sanciones, hasta ahora no hemos hablado de eso, no estamos hablando de agregarle más policías ni de mandos únicos, te estoy hablando de reformas al marco electoral, te estoy hablando de auditorías ciudadanas y auditorías del Estado, entrarle a los partidos, todas son cosas, no son física cuántica. Están entre las 20 propuestas en el último capítulo de este libro que sujeto a la consideración de todos ustedes para ver si es factible que se apliquen acá. Dejo a un lado la contaminación de la política y tomo el otro tema que de alguna manera ya vienes desarrollando. Los estados, las administraciones requieren, y aquí lo vas mencionando, tener mecanismos, capacidades, credibilidad para encontrar dónde es donde están escondiendo el dinero, hacia dónde lo están derivando. Decías, a qué fondos de inversión extranjeros se los están llevando. Y esto quiere decir unidades de fiscalización. Todavía recuerdo, estamos hablando del año 2010, este país ya tenía un polvorín hecho con el tema de la fuerza de estos grupos y una unidad de vigilancia, de fiscalización muy débil todavía. Hoy ha crecido en número y ha mejorado en capacidades. Yo te pediría, con esta mirada tuya, ¿cómo observas esas capacidades del Estado mexicano? ¿Se han desarrollado para perseguir desde el lado del lavado de dinero el problema? Sin asignarle toda la responsabilidad a México, porque sería un sinsentido, estamos enfrentándonos a redes criminales que están utilizando tecnologías del siglo XXI para transferir miles de millones de dólares de país a país con el toque de un dedo en un teclado. Ahora, al mismo tiempo estamos enfrentando a estas multinacionales con instituciones del siglo XIX. Entonces, lo que yo te propongo aquí es que... Sí, traes Hércules Poirot para que persiga criminales digitales. Pero, mira, tenés que avanzar hacia una arquitectura supranacional, supraestatal de fiscalías y de juzgados que permitan que la coordinación, el intercambio de material probatorio, en la coordinación de las investigaciones sea mucho más ágil que lo que es ahora. Y además quitarle el dedo pulgar de los ejecutivos sobre sus fiscales, que es un problema de autonomía de fiscalías que tú sabes que existe en México, creando fiscalías supranacionales, policías supraestatales, regionales, un poco avanzando hacia el modelo de la Unión Europea, porque te estás enfrentando ante redes criminales supranacionales que tienen activos en todos lados. ¿Fiscales supranacionales? Fiscales supraestatales, fiscales supranacionales. Tenemos que avanzar, tenemos que pensar fuera de la caja como hacían los fundadores de este país hace años. La Constitución de 1917 no estaba mirando continuamente a ver qué hace Estados Unidos y qué hace Francia, Ricardo. Estaban pensando originalmente con nuevas figuras jurídicas que no existían en ningún lado. Tenemos que volver a pensar así. Europa está avanzando hacia un esquema de fiscalías y policías supraestatales para poder contener delitos que por definición son supraestatales, son supranacionales. No los podés contener con fiscalías nacionales que tienen que estar pidiéndole permiso al presidente, a Cancillería, para poder colaborar con fiscalías de Guatemala antes de mover un dedo. Tenemos que avanzar hacia algo más útil, porque mientras las fiscalías se mueven bajo el esquema de instituciones del siglo XIX, estos grupos criminales ya se te expandieron a Asia y a todos lados. Entonces, esa es una propuesta que está en este libro, en el último capítulo, y creo que va hacia una solución en la cual México puede retomar el liderazgo regional que tuvo México años atrás. Puede retomarlo. México está en condiciones de proponer esto ante los presidentes. Caigo en tu provocación y voy a acabar Dale. quebrando más cristales. Dale.
No pudimos resolver con instancias nacionales una buena investigación justamente sobre el problema de Iguala. Y nos hemos dejado ayudar, coadyuvar, dice, por el grupo de expertos internacionales. Y el resultado está siendo bueno. ¿Tú dirías instancias de ese tipo, supranacionales? No. A ver, la comisión de expertos están haciendo un trabajo meritorio, están generando insumos que potencialmente van a servir para impulsar una causa penal en una fiscalía supranacional, por ejemplo. Esa comisión te puede generar potenciales insumos probatorios, pero no es una fiscalía ni es una policía. ¿Tú te imaginas a militares mexicanos compareciendo ante esta fiscalía, a Policía Federal, Era bajo presión, a líderes de partidos? bajo presión internacional. Lo que parecía ciencia ficción en Colombia en los años 90 hoy es realidad. Guatemala es ha dejado un expediente con mal sabor. La presión internacional y estos esquemas institucionales supranacionales generan una presión que hoy no existe sobre México y lo hace posible. Hoy en Europa tú tienes al embajador Ibarrola invirtiendo más tiempo, que fue fiscal como tú recordarás, Ibarrola, invirtiendo más tiempo en apagar fuegos para que no lleguen casos ante la Corte Penal, todos estos casos de violaciones de derechos humanos, más que en trabajar como embajador. Eso es una tragedia. Tenemos que estar generando instituciones que coordinen los esfuerzos de los países, Guatemala, Costa Rica, Colombia, Honduras, y que marchen hacia un esquema de estados del siglo XXI. Tenemos que pensar un poco más adelante. A ver, me provoca la propuesta. Déjame nada más regresar al presidente con un tema que está abordado varias veces en tu literatura. Nuestras cárceles están pobladas por delincuentes de cuello azul. Es decir, muchachos que traían un carrujo de marihuana son los grandes pobladores de las cárceles. Pero delincuentes de cuello blanco, ni uno. ¿Por qué? Bueno, es un tema de acceso a la justicia diferencial, porque la justicia se compra dentro de todo este esquema de costos de justicia. Por más que en teoría la justicia sea gratuita en México, el hecho es que un amparo cuesta mucho dinero. Un amparo cuesta miles de dólares. Si lo puedes pagar. Y si lo puedes pagar avanzando, y si no lo puedes pagar, no. Entonces estás en este esquema en donde hay una gran brecha entre la ley en los libros y la ley en acción. Pero ni siquiera en la prensa tenemos lavadores de cuello blanco importantes. El amparo tiene costos. Yo hablo con los penalistas mexicanos y te dicen cuánto cuesta para una persona. Entonces eso tiene mucho que ver con lo que tú dices. Después está el tema corrupción, propiamente dicho. Pero no todo es corrupción. Entonces hay un gran problema de acceso a la justicia en este país que todavía no se ha dilucidado. E insisto, la oralidad procesal con carácter acusatorio, y yo lo vengo diciendo desde la época que nos conocimos allá hace 10 años, no es panacea. Funciona solo sí. Tú tienes controles legislativos con dientes, que hoy ningún Congreso tiene en este país, técnicos, donde como el FBI tiene que comparecer con investigaciones finalizadas, donde el Congreso evalúa las investigaciones, controles legislativos, controles de los consejos de la judicatura, con dientes, que tú sabes muy bien que es una vacilada. Los consejos de la judicatura son caros y no funcionan. Sacarlo al presidente de la Corte, de la presidencia del Consejo, que es un conflicto de interés. Y controles sociales, que son el Court Watch de los Estados Unidos. Sin esos tres controles, la oralidad procesal no te funciona. Te bajarán los tiempos procesales, aumenta la transparencia porque ves el proceso, pero no te va a mejorar la calidad de las resoluciones. Entonces tenemos un gran problema de acceso a la justicia que no lo vamos a resolver como panacea con la oralidad procesal. Y lo vengo diciendo, tú sabes, con Moisés Moreno y intelectuales mexicanos que publicamos un libro hace 10 años sobre esto. Ahora, la estructura, te entiendo muy bien, es asimétrica, favorece a unos y penaliza a otros. Pero hay algo más que eso. Hay una suerte de complicidad que no se ha hecho explícita. Deja de preguntártelo así. No puede ser que Joaquín Guzmán Loera haya tenido una fortuna, o tenga una fortuna tan grande sin que capitales muy grandes dentro de México lo hayan apoyado y no sabemos el nombre de uno solo. Y te puedo dar 6 criminales similares sin que puedas decirme quién es su correlato del lado de los bancos, de los fondos de inversión, de las constructoras. Muchos años, cuando el sistema político italiano no permitía que la justicia funcione. Había muchos Chapos Guzmán que crecieron, se murieron, crecieron, se murieron, que tenían el mismo esquema mafioso de control de la política, control de las empresas, directorios con empresarios políticos y sindicalistas, y pasaron por desapercibido por décadas en Italia. Hasta que el sistema político italiano, tú sabes, el Partido Demócrata Cristiano, cedió. Se cayó a pedazos con base a catalizadores como los asesinatos de fiscales como Borsellino y Giovanni Falcone, como el movimiento de manos limpias, presión de sociedad civil,
Y ahí comenzó realmente a dilucidarse qué es lo que sucedía. Todavía nos falta llegar a Ahí esa salió estación. Mario Andreotti, ahí salió Andreotti, primer ministro Andreotti, como miembro de la delincuencia organizada. Ahí salían empresarios de primer nivel de Italia como miembros. Lo mismo va a suceder en México. Yo tengo... Es inevitable. Es inevitable. Yo no tengo ninguna... Esto no es esperanza, esto es una predicción. Va a suceder. No puedo decirte cuándo. Estamos tratando contigo de presionar que se haga antes. Pero va a suceder en México. Va a caer buena parte de la clase política en el Congreso, como cayó en Italia, en Colombia, en Brasil está cayendo. Estamos viendo cómo en Brasil, con todo este caos y problemas, infiernos sociales que ellos tienen, Petrobras sí es mega corrupción, pero yo estoy viendo a senadores detenidos. Yo estoy viendo a mega empresarios procesados. Hay ministros de Lula, del partido de la presidenta, procesados. O sea, yo evalúo eso en un país. Eso va a suceder en México, no les quepa la menor duda. Se va a romper ese pacto de impunidad que reconoció Carlos Navarrete al aire con Carmen Aristegui. Se va a romper ese pacto de impunidad y van a empezar a caer como en Italia. Y ahí vamos a ver todo este trabajo técnico que estamos recomendando tú y yo hace años, se va a comenzar a implementar. Por ahora parece ciencia ficción, pero en poco tiempo tú vas a ver que eso es factible. Claro, pues vale la pena, y si me lo permites, volver a recomendar al auditorio Lavado de Dinero y Corrupción Política, el arte de la delincuencia organizada internacional y que se nutre de tu experiencia internacional y tu experiencia en México. Ha sido muy influyente tu voz. Ojalá y tengas voz de profeta. Del otro lado, y necesito cerrar con esa última pregunta, te diría, ¿y los medios, Edgardo? Sí, ya me dijiste que todos los demás tendrían que hacer algo, pero aquí de cara a esta cámara yo te tengo que decir, medios de difusión, ¿qué estamos haciendo los medios que tampoco hacemos nuestro trabajo? Mira, en México... El lavado de dinero, dejen plantearlos. No relacionado al lavado de dinero, me refiero a los medios de difusión y su rol en impulsar estas cosas. México es un mosaico de ángeles y demonios en estos temas. México viene de una historia muy particular, donde el Partido Único de Estado y la pirámide de comando y control que este país tuvo por muchas décadas se metió en el tejido social, cooptó al periodismo, cooptó a los sindicatos, estabilizó a la prebenda como un modus operandi normal en la sociedad, y eso genera otra cultura. Entonces, salir de esa cultura cuesta. Entonces, no han sido parte de la solución todos los medios que a mí me gustaría ver. Televisa, TV Azteca, no los veo empujando en este sentido de la manera que deberían haber empujado, cumpliendo con su rol social. Y que les convendría. Crítico, y que les convendría en el largo plazo. Una vez en una conferencia en Durango, el presidente del Tribunal de Durango, el gobernador y la fiscal, que en ese momento era una señora, me reunieron a todos los empresarios de Durango, inclusive de la comarca lagunera. Y les dije, miren, estas medidas que les recomiendo duelen a corto plazo, pero a largo plazo van a poder sobrevivir mejor que ahora, les puedo asegurar. Todos van a estar mejor. Necesitan a un Estado fuerte para que ustedes puedan ser fuertes. Eso que te digo yo lo entiende la yakuza japonesa. La delincuencia organizada japonesa vive y se expande como la delincuencia organizada más poderosa del planeta bajo un Estado fuerte. No les conviene un Estado débil, con guerras continuas entre ellos, corrompiendo a medio mundo. Es muy costoso para la delincuencia organizada entrar en guerra continua. Los tipos me escuchaban, buenos y malos. Lo mismo le diría al periodismo mexicano. Les conviene aplicar estas medidas y seguir el rumbo que muchos de ustedes ya han venido siguiendo junto a Proceso y otros medios independientes que han tratado de llevar este mensaje a diferentes rincones del país. Así que los felicito. Ricardo, muchísimas gracias. Felicidades, Ricardo. La puerta sigue abierta. No dejemos pasar otros 7 años. Hombre, para no, que por regreses. favor, que ya me estoy poniendo viejo. Muchas gracias. Regresamos en un momento. Vamos con una segunda parte del programa para hacer el balance de los primeros 3 años del gobierno de Enrique Peña Nieto, justamente en el tema de seguridad y justicia, con expertos apreciables. Ya lo verá usted y lo juzgará. Regresamos. Para abrir boca con este balance necesario los primeros 3 años de gobierno de Enrique Peña Nieto a propósito del tema de seguridad y justicia, tengo a 2 profesionales, 2 expertos a los que respeto enormemente, con quienes además comparto amistad, debo decirlo. Les doy la bienvenida y como es tradición, les voy a pedir que se presenten.
Eduardo Guerrero, comenzamos con usted. ¿Qué tal, Ricardo? Bueno, yo soy consultor en seguridad, colaboro en el periódico El Financiero y en la revista Nexus. Ya desde hace tiempo me dedico a analizar este problema y realizo reportes, etcétera, un seguimiento puntual de cómo está el problema en el país. Acabas de publicar incluso un par de columnas recientemente en El Financiero, justamente a medio camino. Exacto. Te vamos a pedir que compartan los argumentos. Encantado. Aquí con el auditorio. Y tengo conmigo también a Carlos Vilalta. Bienvenido, Carlos. Le toca presentarse. Gracias, muy amable por la invitación. Yo soy Carlos Vilalta, soy profesor investigador en el Centro de Investigación y Docencia Económica, CIDE, y también director del Laboratorio Nacional de Políticas Públicas, ahí en el CIDE y CONACYT. Y mis áreas de investigación son la geografía del crimen y el miedo al crimen. He tocado, más allá de estas áreas de especialidad, construir bases de datos, apostarle a tener datos buenos, duros, creíbles y capaces de modificar justamente políticas públicas. Este laboratorio que algún día merecerá algún programa aquí en Espiral, justamente es eso, es poder darle mayor sentido a las políticas públicas mexicanas en estos temas a partir de esos datos. Es que también, Carlos, te vamos a agradecer mucho que le pongas algo de esto a nuestra conversación de hoy y justamente ahí arranco. Este es un país que tuvo curvas de homicidio por habitantes, por número de habitantes, extraordinarias. Llegamos a ver años donde regiones como en Juárez o Nuevo León nunca habíamos observado esos números. Y parecía además que no iban a ceder. Finalmente observamos que esa curva comienza a bajar en el último año del gobierno de Felipe Calderón, continúa en este gobierno, Enrique Peña Nieto. Algunos lo adjudican a un cambio de la política, otros a explicaciones diversas. Antes de irnos a explicar por qué bajó, les pregunto si ustedes aceptan la realidad de esa curva. Es decir, si contamos con datos creíbles para saber que hay una disminución, que es una tendencia esa disminución, que no va a volver a crecer o que eventualmente podríamos estar dando datos que la lleven otra vez a elevarse. Vamos a los datos duros y es cosa de ustedes. Bueno, lo dijiste muy bien. O sea, en este país pasó algo extraordinario que realmente nadie ha podido explicar de una manera solvente, y es que en 4 años triplicamos la tasa de homicidio. O sea, pasamos de 8 homicidios por 100,000 habitantes en 2007 a 24 en 2011. Y eso es realmente, en un periodo tan corto, triplicar la tasa de homicidios a nivel nacional es algo excepcional, ¿no? Han visitado al país cualquier cantidad de gente, nosotros, los analistas mexicanos, también lo hemos hecho. Creo que hemos dado muy buenas conjeturas sobre parte de esta historia, pero creo que todavía la historia completa no está narrada, ¿no? Ahora, ¿estás de acuerdo? Hay una tendencia a la baja constante. Vamos a regresar a los niveles que teníamos antes de 2006. A partir de 2011 empieza la caída. La caída, en mi opinión, tiene que ver con un cambio de estrategia del presidente Calderón que no expuso públicamente. A mí me parece que por temor a que pensaran que el cambio de estrategia claramente indicaba que su estrategia había sido equivocada, pero hubo una concentración ya en el último año del sexenio en los Zetas. Y los Zetas pudieron ser desarticulados en un periodo de 2 años, el último de Calderón y el primero de Peña. Después vino una concentración en los caballeros templarios, atacaron el problema de Michoacán, lograron acabar con los caballeros templarios y ahora están enfocados en Cártel Jalisco Nueva Generación. Esto no quiere decir que los demás grupos también reciban golpes, digamos, de las autoridades, pero la gran masa, digamos, de Policía Federal y de Ejército ha estado concentrado en estos Ahora grupos. regreso a estas explicaciones porque me gustaría hacer la pregunta, el adelanto, es parte de las muertes era el choque entre grupos, no nada más el choque entre el Estado y los grupos. Pero déjame dejar a un lado, Claro. poner a un lado las explicaciones y simplemente quedarme tranquilo con que esa curva va a la baja, es permanente esa tendencia y podemos regresar pues a tasas similares del 2002, del 2003. Carlos. La curva a la que te refieres es la de tasa de homicidios, Sí, correcto. que es normalmente la que se utiliza como indicador central del estado de la delincuencia y la violencia en el país. Y efectivamente la tendencia es a la baja, pero no hay garantía de la tendencia, porque en este instante inclusive tenemos un incremento de un 6% en la tasa de homicidios este año. Vamos a terminar con Baja y luego traes un incremento de 6%. Es un piquito, sí, son cerca de 22,000 homicidios en el país en total, ¿no? Pero ojo, porque el fenómeno criminal y delictivo es mucho más complejo y tenemos varias tendencias moviéndose a la vez.
Efectivamente, la tasa de homicidios, violencia homicida, el problema más extremo que puedes tener en crimen y violencia. Parece que entramos en una etapa como de estabilización. Vamos a ver si podemos seguir bajando la tasa. Efectivamente, lo que decía Eduardo es que esos incrementos de 3 veces en 1 o 2 o 3 años de la tasa de homicidios es obviamente, se puede considerar como una epidemia delictiva, ¿no? Estábamos muy emproblemados, empezamos a mejorar en ese respecto. Pero hay otras tendencias que también son muy importantes considerar, que es, por ejemplo, la tasa de victimización de la población en general. En ese sentido, en tasa de victimización... Con los Otros datos, delitos. claro, en general de todos los delitos, robo a transeúntes, robo de vehículos, básicamente cualquier delito que una persona pueda ser víctima. En eso, de hecho, vamos a la alza. Desde las primeras mediciones más robustas que tenemos, que son básicamente el año 2010 a la fecha, la tasa de victimización en hogares ha venido aumentando. Entonces, bueno, si se reduce la probabilidad de ser víctimas de homicidio en general, pero aumenta la probabilidad de ser víctima por otros tipos de delitos. A ver, déjame notar, hay una anomalía que también está en esas curvas, desapariciones. A ver, hay una caída en homicidios, pero se presume un alza en desapariciones, lo cual podría llevar es que hay homicidios que acaban en desaparición y que de alguna manera en realidad están ocultando la cifra real de homicidios. Perdón que lo ponga aquí, me gustaría saber su opinión. Quizá estoy exagerando en esa correlación. Yo no conozco ninguna base de datos de desapariciones seria, ¿no? Yo no la llevo en mi consultoría. Se han hallado muchas fosas recientemente, pero las fosas tienen cadáveres que fueron enterrados ahí desde 2008, 2009, 2010. Esta fue la época, Ricardo, en donde hubo una deserción de los mandos medios de los cárteles para formar mafias locales, y los capos los mandaban matar por haber desertado y traicionado a la organización. Y a veces mataban a muchos. Cuando no los encontraban, iban y mataban a las familias de esos desertores. Y de manera que yo no creo que sea un fenómeno de ahorita. Más bien creo que son muertitos, ¿no?, por llamarles de una manera, que se acumularon durante varios años y que ahora están saliendo a la luz por investigación de gente de derechos humanos, etcétera, con además los escándalos recientes, pues del tema de Apatzingán, el tema de Tlatlaya, Tanguato, que ha, digamos, prendido focos rojos en activistas y en especialistas de derechos humanos, y que eso, digamos, ha aumentado la atención y el monitoreo de estas fosas, ¿no? Claro. Sí, las desapariciones se convierten en homicidios, no al revés. Se encuentran estas fosas y se empieza a sumar, ¿verdad?, todos estos cuerpos, y se empiezan a calcular tasas básicamente de muertes por homicidio. Pero efectivamente no hay denuncias base, por desaparición ante autoridad sí debe ser alguna estadística. pero también recuerda que también hay estímulos en la estadística policial. También hay una señal por parte de las autoridades de vamos a movernos en cierto sentido, vamos a aumentar las denuncias, vamos a convertirlas en averiguaciones previas y desencadenas todo el procedimiento. Entonces, por eso es muy importante que no veamos la realidad del país y hagamos evaluaciones estrictamente sobre la base de registros administrativos de actividad policial o actividad judicial. Eso es una parte importante para tener visos de la reacción del Estado, de las instituciones del Estado, pero necesitamos varias fuentes de información, y por eso mencionaba pues, las tasas de victimización, ¿no? Necesitas una visión, digamos, más general. Vamos a las causas, ¿no? Ya Eduardo se adelantaba un poco. Déjenme poner la primera que insinué hace un momento. Parte de esos homicidios se debieron a la disputa por el control del territorio entre cárteles. Claro, el Estado muchas veces fue la pistola con la que se dispararon los cárteles, pero había un choque por el territorio y ahí se producían muertes. Ahora hay una composición de organizaciones distinta y una pugna distinta. Podríamos decir que esta es una variable que se modificó en ese sentido para bien en la curva descendente de la que hablábamos. Es que mira, esa pugna, hay algo que pasa antes y que tiene que ver con la fragmentación y la dispersión de las organizaciones. Luego viene la competencia y el choque del que tú hablas. Pero creo que la causa está más atrás y tiene que ver, en mi opinión, con, en ese momento, una política de arrestos equivocada, un tanto aleatoria, queriendo pegarle a todas las organizaciones en una estrategia de focalización secuencial
de los cárteles. Es como si le hubieras pegado a varios panales de abejas, ¿no? Y que entonces empeoraste, digamos, la situación en lugar de mejorarla. Además, había una idea equivocada en aquel momento de que estas luchas iban a terminar por acabar con los cárteles. Entonces, era un poco lamentable que hubiera tantos muertos, pero como decía un exguerrillero salvadoreño que fue asesor del pasado gobierno, Joaquín Villalobos, él decía, bueno, esto lo que señala, lo que está indicando es un proceso en donde va a haber una autodestrucción de los cárteles. Se están peleando entre ellos, entre los malos, y eso va a terminar por acabarlos, y el gobierno va a tener éxito en su estrategia. Eso fue algo completamente equivocado. Pensamiento mágico. Porque si tú no intervienes el gobierno de manera activa y frenas la violencia cuando está en estado incipiente y permites que crezca, se forman estas epidemias, ¿no?, de las que hablaba. La violencia de ahora es diferente a la de antes. Ahora es una violencia organizada. Y es una pena, y coincido aquí con Eduardo, es una pena que lo que vivimos el sexenio pasado en buena parte fue provocado por acciones de gobierno, a diferencia ¿Tú colocas al gobierno como causante? ¿No tienes duda a estas alturas yo no diría que de esa epidemia? Creo que se dio una combinación de circunstancias en donde la presencia de policías y militares detonó riñas internas, en esas básicamente decapitaciones de organizaciones criminales, en donde se soltó por completo, básicamente, el control del territorio y unas riñas tremendas entre Pero a ver, cárteles. Carlos, cuando Felipe Calderón recibe el mandato, ya traíamos Es correcto. expresiones de violencia, Michoacán concretamente, decapitaciones, en fin, desafío al Estado, que ya anunciaban, aún sin el gobierno, porque el sexenio anterior había sido más bien omiso en ese sentido, de una ola de violencia. Me voy a corte y necesito que regresemos a que me expliques esto más despacio, porque con un minuto no nos va a bastar. Regresemos al siguiente episodio, al siguiente segmento. Quédese con nosotros, estamos en Espiral. Estamos de vuelta en Espiral haciendo un balance sobre el tema de seguridad y justicia. Estamos en la fase de diagnóstico, tenemos ya que pasar a la evaluación de la estrategia del actual gobierno, pero me importaba mucho que Carlos se extendiera en este tema. Dice, el gobierno es variable de la epidemia y me importa mucho ponerlo ahí, porque si el gobierno es variable, entonces hay solución. O sea, el gobierno cambia de política, cambia de estrategia y entonces se modifican las circunstancias. Si el gobierno no es variable, sino simplemente va nadando al ritmo que le tocan los propios cárteles, la cosa es un poco más caótica, por eso no es crimen organizado, sino desorganizado, que es peor. A ver, te pregunto, ¿qué papel juega el Estado en este Es sentido? fundamental. A ver, vamos a ver esto en el contexto histórico. En México, finalmente tuvimos en el año 2007 el nivel de registro de homicidio más bajo en nuestra historia. Nunca habíamos tenido una tasa de 8 homicidios por 100.000 habitantes en la historia del país. Y veíamos muy bien. Entonces, y me acuerdo, por cierto, que en aquel entonces, aquellos que hablábamos de prevención del delito, ¿verdad?, que leíamos a Farrington y a Hope y otras cuestiones de vamos a hacer prevención del delito, nos trataban como si fuéramos pensadores del medioevo, ¿no? 6 años después, más de 100.000 muertos, dicen, tienes razón, teníamos que hacer una política de prevención del delito. No se pueden resolver las cosas o el fenómeno criminal nada más con fuerza y con leyes. Hay que hacerlo. Y efectivamente el presidente Calderón, en justicia, hay que decir que el primer desplazamiento de tropas, que fue a solicitud del gobernador de Michoacán, fue porque efectivamente el gobernador tenía segmentos del territorio que no podía controlar. Pero el punto es que una política nada más de reacción policial no resuelve las causas del delito. Por eso también una muy buena noticia en el presente es que ya tenemos una política nacional de prevención del delito. Pero ¿Cuál sí es hay la que tasa ponerlo. de hoy? ¿La qué? Perdón. La tasa de hoy. 16. O sea, estábamos en 7 Sí, por histórico. cada Estamos 100.000 en en 8. 2007, en 8, En 8. y ahora estamos en Sube a es el doble. 24 y luego baja a 16. 16. Bueno, vamos a hacer el balance del actual gobierno. ¿Qué ha hecho bien? ¿Qué ha hecho mal? ¿En qué se ha equivocado? ¿En qué ha acertado la actual administración para haber pasado
por lo menos a esta tasa de 24 a 16. ¿Y qué tendría que hacer para pasar de 16 a 8 de aquí a que se acabe el sexenio, si me permiten poner un horizonte de ese tipo? Mira, ya la tasa de homicidio venía a la baja el último año de Calderón, de manera que no podríamos atribuirle esa baja al gobierno actual, porque ya era una tendencia a finales del gobierno de Calderón. ¿En qué cifra cerró? Calderón, yo creo que cerró como en unos 22. Baja de 24 a 22. Ahora de 22 a 16, ¿no? Está bien. ¿Y sabes qué? De hecho, lo que se perfila como el mayor logro de esta administración en materia de crimen de alto impacto es el secuestro. El secuestro ha mostrado una tendencia impresionante a la baja. Curiosamente, después de que tomó Sales, el que ahora es el Comisionado Nacional de Seguridad, el control de la comisión, o no sé cómo se llama, de secuestro, bueno, coincide su llegada con una caída abrupta del secuestro sostenida durante, ¿qué?, un par de años, y pues las cosas van muy bien en secuestro. Tiene buena mano, Sales. Tiene buena mano. ¿Y qué otros logros? Pues mira, ya se confiaron con el homicidio. La lucha secuencial a la que hacía referencia hace un rato. El secuestro, el homicidio ya les rebotó. Vámonos a los resultados. En resultados yo solamente diría hasta ahorita que el secuestro es el que muestra claramente una caída sostenida y que podría prolongarse durante el resto del gobierno, ¿no? No ha habido un trabajo fuerte en el asunto de las policías municipales y estatales, ya lo comentabas tú con Buscaglia, y ahí seguimos mal. Y además tenemos ahí un problema también con abusos de derechos humanos que no han sido solapados y no han sido castigados con la contundencia que se debería. Y otro añadido es el tema de las autodefensas. Tenemos una epidemia de autodefensas en el país. Yo he contado alrededor de 200 grupos de autodefensa en 20 estados del país. No es poca cosa. No todas las autodefensas están armadas, pero están ahí, ni tampoco son crimen organizado. O sea, solamente el 10% tengo registrado yo. O sea, alrededor de 20 grupos de autodefensa están vinculados con algún cártel u organización criminal, pero es algo que está ahí volátil y que si no se supervisa y se cuida bien, podría también convertirse en un problema grave. Eduardo, ¿y estas autodefensas no son los guaruras de los pobres? Bueno, en muchos lugares como Oaxaca o Chiapas, sí surgen de manera espontánea de comunidades indígenas que se quieren defender de los malos, ¿no? En otros lugares han sido los empresarios de la agricultura, de la ganadería, de la minería, que han sido hostigados por grupos criminales que se han desplazado de las ciudades a zonas rurales, que han estado financiando grupos de autodefensa para poder enfrentar a las células mafiosas. Pero son bombas rural. de tiempo en materia de violencia, dirías tú. Yo diría que sí, que hay que cuidarlas mucho y que podrían mutar como mutaron en Colombia a grupos criminales. Tu balance, Carlos. Hay visos muy positivos. Ya tenemos finalmente un programa nacional de prevención de la violencia y la delincuencia, que es el camino largo, pero es el camino necesario. Hay otro punto muy positivo, que es precisamente la reducción de la violencia homicida. Sería un poco necio, ¿no?, discutir de cómo estábamos antes, cómo estábamos después. A la fecha, efectivamente, está mejorando, está bajando el nivel de confrontación. Pero en este sentido, objetivamente, no sé qué tanto sea labor de las autoridades y no una normalización en tendencias de largo plazo de violencia homicida. Cuando decimos, bueno, se viene reduciendo... ¿Tú qué dirías? ¿Paz mafiosa? ¿Pactaron entre las bandas criminales ya no agredirse más? Bueno, parece que el nivel de confrontación sí se está reduciendo en algunos lugares, ¿no? Pero de nuevo, en otros ángulos o desde otras perspectivas hay otros aspectos de la política que de nuevo es un enramado de autoridades, no es nada más política federal, hay política estatal y hay reacciones municipales y hay un poder judicial que también tiene un rol importante en donde no necesariamente estamos viendo tantos avances. Viene una bomba de tiempo muy importante, que es básicamente el crecimiento explosivo de población carcelaria con una tasa de reincidencia también en aumento. Entonces tenemos cada vez más gente en las cárceles con una mayor probabilidad de que regresen a las cárceles, inclusive por delitos más violentos. Es algo, un segmento de la población
de riesgo que no se está atendiendo. El presidente de la República tiene un tablero de instrumentos enfrente, no es infinito su poder, y menos en esta época. En ese tablero está el Ejército, está la Policía Federal, está la Procuraduría y sus cuerpos de investigación, forense, pericial, está su influencia política con los gobernadores, ¿no? Pero es eso, solo influencia política con los gobernadores. Está su capacidad de iniciar leyes que acaban tipificando mejor los delitos. Entonces, a ver, si yo les pongo este tablero, ayúdenme a recorrerlo un poco. ¿Qué les llama más la atención? ¿Qué palanca, qué botón les llama más la atención para que le dediquemos tiempo aquí en la discusión y lo podamos evaluar? Eduardo. Yo, dado el horizonte temporal de 3 años, yo creo que el presidente debería concentrarse en 3 asuntos. El primero es la relación que tiene el Ejecutivo Federal con los gobernadores y con los alcaldes en materia de seguridad. Yo les pondría una evaluación, un mecanismo de evaluación mucho más riguroso, los balconearía cuando las cosas no salieran bien y posiblemente pues ya medidas, Aunque sean de tu partido. por ejemplo, lo de los recursos. Aunque ¿no? sean de tu partido. Bueno, mira, ¿Es posible el balconearlo? asunto de seguridad tiene que manejarse, Ricardo, ya como un asunto de Estado. Entonces yo creo que ahí sí ya tienes que decir, pues eres mi cuate, eres mi compadre, pero pues te he dado ya 2,000 millones de pesos, las cosas no mejoran, voy a tenerte que restar para dársela al otro gobernador o al otro alcalde que sí está dando resultados. Veracruz, Tamaulipas, yo no veo un llamado de atención de este No, tamaño, es la justamente merecería. lo que me gustaría ver. No, bueno, el caso de Tamaulipas es patético. Tamaulipas lleva congelado todo el sexenio con este nuevo gobernador, ¿no? Veracruz también está muy mal. Guerrero, Michoacán. Esa es una. ¿no? ¿Cuáles son las otras dos? Las otras dos serían ya no solapar y ser mucho más enérgico en el castigo a abusos y violaciones a los derechos humanos. Yo creo Venga que de donde también venga. Ahí también necesitamos mandar una señal mucho más estricta de que eso ya no se va a permitir. Le genera enorme desgaste al gobierno, profundo escepticismo sobre lo que están ¿Crees haciendo. que haya tensiones con el ejército a propósito de esto? Hay muchas ¿El ejército está tensiones. pidiendo solápame más y el presidente no sabe qué hacer con eso? ¿O de plano prefiere Eso solaparlo? es cierto, pero también yo creo que el ejército a veces se tiene que tragar muchos sapos que deben tragar otras autoridades de seguridad. Y creo que en ese sentido el ejército también tiene razón de estar enojado, ¿no? Y lo tercero es lo que comentaba Carlos, es el tema de las cárceles. Yo sí creo que es importante que empecemos a desahogar las cárceles de criminales de bajo nivel. Hemos pensado que refundir a la gente en la cárcel es la mejor medida para acabar con la criminalidad y al revés, lo estamos multiplicando y sofisticando cada vez más. Entonces yo creo que debemos reservar la cárcel realmente para los criminales más peligrosos y ver alternativas a la prisión con pues gente que se robó unos chocolates o Sí, le rompió delitos el por vidrio de un 6,000 coche, ¿no? Etcétera. Carlos, Miguel Ángel Osorio Chong trae muy buen rating en las encuestas. Y la verdad, me cuesta trabajo desligar eso de esta curva a la baja de la violencia, por lo menos en materia de homicidios. Y me cuesta trabajo desligarlo de la propuesta que fue suya, de concentrar en una ventanilla todos los esfuerzos en materia de seguridad. Entonces, déjenme poner el elefante en medio de la mesa. Ese es un acierto. ¿Y la población lo está reconociendo o yo me equivoco en el sesgo? A ver, el gobierno tiene, lo que decías de un tablero con muchas variables, es cierto. O sea, la política de seguridad no es una política monetaria, en cuanto a que tiene solo un instrumento de tipo cambio, tasa de interés, deuda pública. La política de seguridad pública es sumamente compleja, ¿no? Sí hay varias cosas que puedes hacer, que puedes mover, como por ejemplo, en términos más propositivos, creo que ya hay que pasar a tener realmente una política de Estado de seguridad pública. Tenemos ¿cómo se llama? El Sistema Nacional de Seguridad Pública, que existe desde 1997. Creo que se han metido cerca de 90,000 o casi 100,000 millones de pesos desde que se fue creado y no hay un efecto palpable. Hay que darle dientes al Sistema Nacional de Seguridad Pública y condicionar esos recursos del FASP y de Subsemun a resultados, a indicadores de resultados. Someter a los gobernadores a una lógica más coherente y eficaz. Es Ok. fundamental. Tuvimos una reforma política, una reforma económica, pero no hemos tenido una reforma de verdad en seguridad pública. Ujú. Otra variable que me parece que es muy importante y que es un talón de Aquiles de todo el sistema en todo el país, son los ministerios públicos, que a la fecha es de dos tipos. El de los ricos, que a veces funciona,
¿no? Con impulso, digamos, procesal o de dinero, y el del resto, que pocas veces funciona. Pero muchas cosas se caen en la agencia del Ministerio Público. No es necesariamente un problema. Entonces, una mala procuraduría o malas procuradurías. Sí, básicamente, por ejemplo, cuando hemos levantado las encuestas de población en reclusión y les preguntamos a los presos, a los sentenciados, ¿dónde fue el lugar en donde usted pensó que podría ser más probable haber evadido la cárcel? La mayor parte de ellos nos dice cuando estaba en la agencia del Ministerio Público, no necesariamente cuando estaba en la patrulla o cuando estaba siendo detenido, en la agencia del MP. Es un talón de Aquiles que o reformamos la institución del Ministerio Público a algo menos weberiano y del siglo XIX, a algo del siglo XXI, o vamos a seguir trabados ahí. Y el tercer punto que también me parece fundamental, lo platicamos hace un momento, el tema de cárceles. Hay evidencia empírica por todos lados que aumentos de penas y aumentos de poblaciones carcelarias no disuaden a la gente de cometer delitos. De hecho, la cárcel envilece. Hay que mover algunas variables en ese sentido y se puede hacer. El efecto Lucifer corre en las cárceles. Ahí es donde se envilecen las sociedades. Se nos fue el tiempo, no saben cómo los disfruto y cómo me gustaría seguir haciéndoles preguntas. Así es que me van a permitir invitarles más adelante, si no para hacer el balance de los 3 años, sí para completar los temas que hoy se nos quedaron. Gracias por su inteligencia puesta aquí en Espiral. Gracias a usted por habernos permitido entrar a sus hogares. Nos vemos próxima semana, mismo horario, todos los miércoles, Canal 11.